Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Carlos Chavajay, Cristi Cook, Concepción Petzey, Melissa Vázquez y mi persona Marianela Calvo. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer las NIAs 710 y 720. NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación a la información comparativa en una auditoría de estados financieros y de verificar si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. También encontramos la naturaleza de la información comparativa. Entre estas tenemos dos enfoques. El primer enfoque sería de las cifras correspondientes de periodos anteriores, es decir, que la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, mientras que en el otro enfoque de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se presentan los estados financieros. Objetivo es la obtención de la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. También de emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Información comparativa, importes e información a revelar incluida en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores, información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Estados financieros comparativos, información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación. Requerimientos. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si éstas están adecuadamente clasificadas. Entre estas encontramos la información comparativa, es decir, que si concuerdan con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o cuando proceda, si han sido reexpresados correctamente. También encontramos que si las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual. En caso de haberse producido cambios en las políticas, deben de verificarse si han sido debidamente tomados en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Por otro lado, también vemos que si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa, debe de realizar procedimientos de auditoría adicionales según sea necesario. Buenos días para todos. Continuando con los requerimientos, informes de auditoría, cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto en las siguientes circunstancias. Cuando el informe de auditoría del periodo anterior contenga una opinión modificada, ya sea una opinión desfavorable o una opinión con salvedades, y cuando la cuestión que dio lugar a dicha opinión no ha sido resuelta. Cuando sea así, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. También el auditor debe referirse tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras que originó la modificación y explicará que la opinión es modificada debido a los efectos de las cuestiones no resueltas. También el auditor, cuando obtenga evidencia de auditoría que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior, y las cifras correspondientes a periodos anteriores no han sido correctamente reexpresadas, el auditor expresará una opinión modificada. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Cuando sea así que los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor y las disposiciones legales o reglamentarias no prohíban al auditor hacer uso de dicho informe del auditor predecesor, el auditor señalará un párrafo de otras cuestiones en el informe de auditoría, el cual debe contener lo siguiente: que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor y el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión. También debe de incluir la fecha de dicho informe. Cuando los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría
que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditadas. También debemos de recordar que el auditor debe de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura, que estos no contengan incorrecciones materiales que afecten al periodo actual que se está auditando. Estados financieros comparativos. Cuando se presenten estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presenten estados financieros y también sobre que se expresa una opinión de auditoría. Cuando la opinión que se exprese sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se ha expresado, se revelarán los motivos fundamentales de la diferencia de la opinión. Esta debe revelarse en un párrafo de otras cuestiones según lo trata la NIA 706. Norma Internacional de Auditoría 720 revisado. Responsabilidades del auditor con respecto a otra información. El alcance de esta norma aborda las responsabilidades que tiene el auditor respecto a otra información que se incluya como parte de los estados financieros de una entidad. La otra información se refiere a la información suplementaria que acompaña los estados financieros anuales de una entidad, en el cual el auditor es contratado para emitir una opinión. La otra información puede ser financiera o no financiera, incluida por las disposiciones legales y reglamentarias, por un ente regulador o por los responsables del gobierno de la entidad. La opinión del auditor sobre los estados financieros no cubre la otra información y esta NIA no requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más allá de lo que se necesite para formar una opinión sobre los estados financieros. De la misma manera, esta norma obliga al auditor a leer y considerar la otra información para verificar si existe alguna incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, que esta incongruencia no perjudique tanto la credibilidad de los estados financieros como del informe de auditoría. Esta NIA no se aplica a anuncios preliminares de información financiera o documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos, porque no son considerados como otra información. Las responsabilidades del auditor según esta NIA no constituyen un encargo que proporciona un grado de seguridad sobre la otra información, ni impone al auditor la obligación de obtener un grado de seguridad acerca de la otra información. Los objetivos del auditor en esta NIA se deben interpretar en el contexto de los objetivos globales del auditor, enumerados en el apartado 11 de la NIA 200. Inciso A. El auditor tendrá que identificar o descubrir si hay alguna incongruencia entre la otra información que acompaña los estados financieros. B. Identificar si hay alguna incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor de la entidad y su entorno en la auditoría. C. Responder adecuadamente cuando el auditor detecte alguna inconsistencia o cuando llegue a su conocimiento que la otra información contiene una incorrección material, e informar de conformidad con esta NIA. Buenos días, licenciada y compañeros. Siguiendo con la NIA 720, están las definiciones. El informe anual es un documento o conjunto de documentos preparados por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, con el que se proporciona información interesada sobre las operaciones de la entidad, sus resultados y su situación financiera. Este informe tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los interesados, y entre ellos podemos hacer mención de informes de sostenibilidad, derechos humanos, prácticas laborales y condiciones de trabajo. También está la definición de las incorrecciones en la otra información, que son incorrecciones expresadas o que induce a
a error de algún otro modo, con los que la materialidad se considera tanto cualitativa como cuantitativa. Y está la otra información, ya sea financiera o no, que es distinta a los estados financieros y que se incluye en el informe anual de la entidad. Estas pueden ser partidas, resumen de resultados claves, también información sobre liquidez y recursos de capital. Está el requerimiento de la norma, que es la obtención de información. Es donde el auditor discutirá con la dirección o con los responsables del gobierno sobre la preparación de la documentación del informe anual. El auditor puede comunicar a la dirección acerca de la expectativa de la obtención de la última versión final del informe anual, los cuales pueden realizarse procedimientos establecidos y con esos procedimientos pueden ser desde el encargo de la auditoría, también cuando se produzcan algún cambio de la dirección y también sobre la información después de la fecha del informe de auditoría. También se solicita a la dirección las manifestaciones escritas, en donde la dirección informa al auditor. El otro requerimiento de esta norma está en lo que es la lectura y consideración de la otra información, en donde el auditor leerá la otra información y al hacerlo deberá considerar si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Se revelará la información a mayor grado de detalle acerca de un saldo o cuentas de los estados financieros. También una descripción de los resultados, tales como los gastos de una investigación o desarrollo. También está la consideración si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. El conocimiento deberá de aplicarse en NIA 315. Muchas gracias. Buenos días, compañeros licenciados. Siguiendo con la presentación de la NIA 720, dentro de los requerimientos encontramos la respuesta que el auditor puede brindar cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Cuando se concluya esto o se tenga esa incertidumbre, el auditor deberá discutirlo con la dirección y así deberá también de proceder a aplicar, valga la redundancia, procedimientos de auditoría para concluir si existe la incorrección material en la otra información o en los estados financieros. A la vez, el auditor debe de actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Tenemos también que una vez se haya concluido que sí existe una incorrección material en la otra información, el auditor procederá a solicitar a la dirección que corrija la otra información. Se pueden dar dos casos. Si la dirección acepta hacerlo, entonces el auditor deberá de validar que realmente se han corregido aquellas incorrecciones. De lo contrario, si la dirección rehúsa hacerlo, el auditor deberá de comunicárselo a los responsables del gobierno de la entidad esta situación. Dentro del informe de auditoría, el auditor deberá incluir una sección titulada Otra información. Dentro de esta otra información deberá de contener como mínimo lo siguiente: una declaración de la dirección o una declaración que la dirección es responsable de la otra información, así como identificación de la otra información obtenida por el auditor, una declaración de que la opinión del auditor no cubre la otra información y una descripción de las responsabilidades del auditor con relación a la otra información. Y por último, dentro de la documentación, el auditor deberá de documentar siempre y cuando aplique a esta NIA aquellos procedimientos aplicados y a la vez deberá de documentar la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo. Esto ha sido la presentación del grupo número 3. Muchas gracias por su atención.